Lección 7. El haz de rayos X y el espectro de rayos X. Curso de directores de instalaciones de radiodiagnóstico. En las lecciones anteriores ya hemos explicado el funcionamiento del tubo de rayos X y cómo se generan los rayos X. Los rayos X emitidos a través de la ventana constituyen el haz útil o radiación primaria o haz directo. Otro pequeño porcentaje de los rayos X producidos en el ánodo se escapan a través del blindaje de la carcasa protectora del tubo de rayos X y reciben el nombre de radiación de fuga. Se entiende por radiación de fuga la radiación emitida a través de la carcasa y en cualquier otra dirección que no sea la del haz útil. Esta radiación de fuga no contribuye a la información diagnóstica y produce una exposición innecesaria del paciente y del operador. La radiación dispersa se produce cuando el haz primario choca con un objeto, de forma que parte de los fotones se dispersan. La intensidad de la radiación dispersa a 1 metro del paciente es del orden del 0,1% de la intensidad del haz primario que recibe el mismo. Si el blindaje de la carcasa del tubo de rayos X está bien diseñado, la radiación de fuga nunca sobrepasará el límite máximo permitido de 1 mg/h a 1 metro cuando el tubo trabaja a su máxima carga. Normalmente, las medidas de radiación de fuga suelen ser mucho menores que este límite. El haz primario sería el de mayor intensidad, después vendría el haz disperso y finalmente el de menor intensidad sería la radiación de fuga. El haz primario está localizado y colimado. Los otros dos ocupan toda la sala de exploración. El espectro de rayos X representa el número relativo de fotones de rayos X emitidos en función de la energía de dichos fotones. Debemos recordar de las lecciones 2 y 3 que el espectro de rayos X estaba formado por el espectro de radiación de frenado y por el espectro de radiación característica. Los factores que pueden modificar el espectro de rayos X serían los siguientes: la corriente de tubo, el tiempo de exposición, el potencial del tubo, la filtración del haz, el material del blanco y finalmente la forma de rectificación de la onda de la tensión. La corriente de tubo, es decir, los miliamperios, controla el flujo de electrones que va del cátodo al ánodo. A mayor miliamperaje, mayor número de fotones de todo el rango de energías presentes en el espectro. Un cambio en la corriente de tubo produce un cambio proporcional en la amplitud del espectro de emisión. En la gráfica podemos observar cómo a doble miliamperaje tenemos doble número de fotones para cada energía. El tiempo de exposición tiene el mismo efecto que el miliamperaje. El número de fotones de cualquier energía en el haz es directamente proporcional al tiempo de exposición. La corriente de tubo y el tiempo de exposición se funden en un único parámetro que llamaremos carga. La carga es el producto de los miliamperios por el tiempo y lo representamos como MAS. El potencial del tubo afecta a la amplitud del espectro de emisión, es decir, al aumentar la tensión, el área bajo la curva aumenta con el cuadrado del factor por el que se elevó el kilovoltaje aproximadamente. El potencial también afecta a la posición del espectro de emisión de rayos X. Un aumento de la tensión desplaza el espectro hacia la derecha, es decir, hacia energías más altas. Recordemos que una variación de la tensión no desplaza la posición del espectro de emisión discreto, es decir, de los rayos X característicos. En la gráfica observamos dos espectros, uno con 50 kV y otro con 100 kV. La amplitud del espectro de 100 kV es como 4 veces superior a la amplitud del espectro de 50 kV. Además, en el espectro de 100 kV podemos observar los picos característicos. En el espectro de 50 kV, los rayos X característicos no aparecen ya que los electrones cuando chocan con el ánodo no tienen energía suficiente para arrancar los electrones de la capa K y por lo tanto no se pueden producir rayos X característicos. La filtración inherente, que es la que presenta la cápsula de vidrio del tubo de rayos X, equivale aproximadamente a 0,5 milímetros de aluminio, aunque con el tiempo aumenta
debido al depósito de wolframio vaporizado del filamento y del blanco. La filtración añadida es la que colocamos entre el alojamiento protector del tubo y el colimador. Solemos añadir entre 1 o varios milímetros de aluminio o cobre entre 0,1 y 0,9 milímetros. La filtración total es la suma de la filtración inherente y de la añadida. Se expresa mediante su equivalencia en milímetros de aluminio. La filtración va a producir una atenuación de los fotones de rayos X de cualquier energía. Se atenuarán en mayor proporción para energías más bajas. Recordar la probabilidad del efecto fotoeléctrico y del efecto Compton en función de la energía y del número atómico Z. Al añadir filtración, habrá un desplazamiento del espectro de emisión hacia la banda de energías más altas. Mayor energía promedio del haz significará mayor penetración, pero menor nivel de intensidad. El material del blanco influye más en la parte discreta que en la parte continua. Al aumentar el Z del blanco, el espectro discreto se desplaza hacia la derecha, ya que la radiación característica es de energía más alta. Recordar que la energía de ligadura aumenta con Z. En la imagen se muestran tres espectros, uno de molibdeno que tiene Z42, uno de tungsteno con Z74 y el tercero de oro con Z79. Podemos ver que el espectro discreto del molibdeno está en torno a 18 keV, el de tungsteno está por debajo de 70 keV y el de oro en torno a 75 keV. Como ya sabemos de lecciones anteriores, la rectificación transforma la corriente alterna de la red en corriente continua y evita que el ánodo se convierta en polo negativo y el cátodo en positivo. La rectificación podía ser monofásica de media onda o de onda completa, trifásica de 6 o 12 pulsos o de alta frecuencia. En esta imagen podemos ver la forma de la onda de la corriente alterna, la de la rectificación de media onda, la de la rectificación de onda completa y la rectificación trifásica. En la parte del espectro continuo, la rectificación de alta frecuencia desvía el espectro hacia la zona de altas energías y el área bajo la curva del espectro es mayor. En el espectro discreto, es decir, el de rayos X característicos, no se desplaza en el eje de energías, pero la rectificación de alta frecuencia aumenta ligeramente su magnitud, debido al mayor número de electrones o proyectiles disponibles para interaccionar con los electrones de la capa K. En la imagen podemos ver el efecto de la rectificación sobre el espectro. Tenemos un espectro monofásico, un trifásico y un alta frecuencia. Hasta ahora hemos hablado de los factores que afectaban a la forma del espectro de rayos X. Ahora nos toca hablar de la cantidad de rayos X o intensidad de los rayos X, que es el número de rayos X en el haz útil. La intensidad del haz de rayos X es proporcional al área bajo la curva del espectro. Los factores que le afectan son el producto de miliamperios por tiempo, el kilovoltaje pico, la distancia y la filtración del haz. Si doblamos el producto de miliamperios tiempo, ya sea duplicando la corriente o duplicando el tiempo, se duplicará también el número de electrones que alcanza el blanco del tubo y por lo tanto se emitirán 2 veces más de rayos X. La intensidad de los rayos X depende linealmente del producto miliamperios tiempo. Doble miliamperio implica doble cantidad de rayos X. Doble tiempo implica doble cantidad de rayos X también. Por otro lado, la cantidad de rayos X es aproximadamente proporcional al cuadrado de la tensión, es decir, si se dobla la tensión, la cantidad de rayos X se multiplica por 4. La cantidad de rayos X depende del inverso del cuadrado de la distancia. Y como ya hemos comentado en otras lecciones, la filtración reduce la intensidad global de todo el espectro, pero especialmente de la parte de bajas energías. La cantidad de rayos X, la intensidad de los rayos X y, en definitiva, la exposición a los rayos X disminuye directamente proporcional a la inversa del cuadrado de la distancia. Si a 1 metro recibimos una exposición X, a 2 metros recibiremos X partido por 4. Lo mismo ocurre con la dosis,
que es una magnitud que definiremos más adelante. En la imagen podemos ver que si la dosis a 50 centímetros es 4 grays, a 100 centímetros es de 1 gray y a 200 centímetros es 0,25 grays. El gray es la unidad de una magnitud que llamamos dosis absorbida. Hablemos ahora de la calidad de los rayos X. La calidad de los rayos X es la capacidad de penetración de un haz de rayos X. Según su penetración, los haces se califican como duros, de alta penetración o alta calidad, o blandos, de baja penetración o baja calidad. La calidad se caracteriza numéricamente mediante el valor de la capa emirreductora. Capa emirreductora, CHR, o sus siglas en inglés HVL, es el grosor del material absorbente para reducir la exposición absorbida por el haz a la mitad de su valor original. Los valores típicos de capas emirreductoras en radiología dental intraoral están en torno a 2 milímetros de aluminio y en radiología convencional en torno a 3 milímetros de aluminio. Diferentes combinaciones de filtración añadida y tensión pueden proporcionar la misma capa emirreductora. En la gráfica podemos observar el significado de la capa emirreductora. Cuando el espesor X es igual a la capa emirreductora, que en la gráfica está representada con el valor HE, la intensidad del haz de radiación se reduce a la mitad. Dos serían los factores que afectan a la calidad del haz. Primero, la tensión. Un aumento de la tensión significa un aumento en la penetración y, por lo tanto, un aumento de la capa emirreductora. Al aumentar la tensión del espectro, este se desplaza hacia la banda de altas energías, lo que incrementa la energía efectiva del haz. En la tabla podemos ver cómo al aumentar la tensión aumenta la capa emirreductora, pasando de 2,8 a 75 kV a 5,4 a 150 kV. Y el segundo factor es la filtración. Al aumentar la filtración aumenta la capa emirreductora. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, la filtración va a eliminar más rayos X de baja energía y hace que el espectro se desplace hacia la banda de altas energías, lo cual incrementa la energía efectiva del haz. Ahora hablaremos sobre la influencia del espectro en la calidad de la imagen. El espectro va a influir sobre la densidad óptica o grado de ennegrecimiento en las películas convencionales, o sobre los valores de píxel en las imágenes digitales de radiología, o sobre el brillo en los monitores de televisión, ya que se verán modificados tanto la cantidad como la calidad de la radiación. El espectro también va a influir sobre el contraste, que es la diferencia de densidad óptica o valores de píxel entre estructuras anatómicas adyacentes, ya que se va a ver modificado por la calidad del haz de radiación. Si usásemos una película radiográfica, un aumento de los mases va a dar lugar a un aumento de los rayos X que alcanzan la película y por lo tanto habrá una mayor densidad óptica y mayor ennegrecimiento en la imagen. Cuando usamos radiología digital, a mayor número de mases tendríamos mayor valor de píxel y mayor relación señal-ruido en estas imágenes. Un alto kilovoltaje significará un haz energético con más poder de penetración y será usado en principio para anatomías de alta absorción, abdómenes, proyecciones laterales de tronco, pacientes obesos o para casos especiales en los que se quiera reducir el contraste para borrar estructuras óseas molestas, como es el caso de las costillas en las proyecciones de tórax. Por el contrario, un bajo kilovoltaje significará un haz poco energético, con menos poder de penetración, que proporcionará un mayor contraste en la imagen, pero que redundará en dosis al paciente mayores, ya que su menor poder de penetración deberá compensarse con un aumento de la carga del tubo. Con relación a la dosis que recibe el paciente, el aumento del kilovoltaje reduce la dosis del paciente, ya que permite disminuir los mases para mantener un nivel de densidad óptica aceptable. La filtración debe ser la suficiente para evitar que el paciente se irradie con fotones de bajas energías que no intervienen en la formación de la imagen digital al ser absorbidos en la superficie del paciente. Y cuanto mayores sean los mases,
mayor será la dosis que recibe el paciente. Debemos de tener siempre en mente los factores que afectaban a la probabilidad de que se produjeran interacciones que dieran lugar a efecto fotoeléctrico o a efecto Compton sobre el paciente. Los equipos dentales intraorales utilizan una tensión fija, suele ser en torno a 70 kV, una filtración mínima superior a 1,5 mm de aluminio. Los miliamperios usados también son fijos, entre 6 u 8 miliamperios, y el ennegrecimiento se controla modificando un tiempo variable. La colimación es fija. El espectro obtenido con este tipo de parámetros es el óptimo para utilizar en radiología dental. La técnica usada en los ortopantomógrafos es una tensión de pico entre 60 y 90 kV, una filtración mínima de 2,5 mm de aluminio, habitualmente entre 2 y 20 máses, tiempo variable entre décimas de segundo y algunos segundos, y suele utilizarse una colimación fija mediante un diafragma. Por un lado, la colimación va a reducir la dosis al paciente, y por otro, reducirá también la radiación dispersa, que va a mejorar además el contraste en la imagen. Los colimadores pueden ser tipo diafragma o tipo conos o cilindros. El diseño de los colimadores es importante, porque puede ayudar a tener menos zona de penumbra, a tener una imagen de mejor calidad y a reducir la radiación dispersa. En la imagen tenemos tres diseños diferentes. En cuanto a los factores que afectan a la radiación dispersa, tendremos que un kilovoltaje bajo produce dispersión mínima y además una imagen con alto contraste, aunque obliga a aumentar los máses y por lo tanto la dosis del paciente. Como ya hemos comentado, a mayor tamaño de campo, mayor radiación dispersa. Los dispositivos restrictores, como colimadores y conos, reducen esta radiación dispersa. El grosor del paciente es otro de los factores que afecta a la radiación dispersa. A mayor grosor, mayor radiación dispersa. Los dispositivos de compresión mejoran la calidad de la imagen. Y el último factor que afecta a la radiación dispersa son las parrillas antidifusoras, que son dispositivos que se colocan junto al receptor de imagen. Solo permiten el paso de los fotones que no han interaccionado con el paciente y no son habituales en radiología dental. En una rejilla focalizada, las láminas de la rejilla de plomo o de wolframio separadas por aire o aluminio son paralelas en la dirección ánodo-cátodo según uno de los ejes, y en el otro convergen a la línea definida por el ánodo y el cátodo. La radiación primaria pasará entre las láminas de la rejilla y llegará al sistema de imagen. La radiación dispersa, que incide desde ángulos diversos, tiene una alta probabilidad de chocar contra una o varias láminas de la rejilla y ser absorbida sin llegar al sistema de imagen. Las rejillas mejorarán la calidad de la imagen, pero tendremos que dar mayor dosis al paciente para que la dosis en el sistema de imagen sea la adecuada. Con la radiación directa pasaría esto. Pero con la dispersa, al colocar la rejilla, la mayoría de los fotones dispersados serían frenados por ella. De este modo no llegarían al sistema de imagen y la imagen sería de mejor calidad. El secreto para no aburrir es no contarlo todo. Hasta la próxima lección.